Los que puedan tomar fotos, tomen fotos del evento para que las pasen luego, ¿eh? Estamos transmitiendo. Ya estamos en vivo transmitiendo. Ya estamos en vivo, ok. Buenas noches desde mi país, el Ecuador. No, se les escucha bien. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Viviana, ¿sí me escuchas? Sí, yo te escucho claramente, Alcino. ¿Tú a mí me escuchas? Sí, muy bien. Bueno, voy a seguir con lo que es el evento. Buenas noches con todos en cualquier parte del mundo que llegue este acto. Es para mí un inmenso honor estar por segundo año consecutivo en este homenaje mundial a uno de los poetas cumbres de la poesía como Federico García Lorca. Y en lo local, contribuir a revivir la memoria de nuestro poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, considerado una de las voces más altas de nuestra poética. No quiero dejar pasar por alto el hecho que ambos poetas homenajeados, desde su palabra, caminaron por la denuncia y la insurgencia lírica en sus épocas y en sus pueblos, haciendo de la poesía ese espacio humano donde el común y el afortunado reconocen cierta conciencia que nos convierte, por lo menos en nuestro mundo, en el individuo que comprende y busca alternativas para su liberación. Esta noche nos acompañan poetas de nuestro país como Viviana Echeverría, Laura Erazo, Adolfo Parra, Miguel Cantos, Daniel Cantos, y quien les ofrece este acto, Alcino Ramírez. Espero que nuestro esfuerzo logre hacer reflexionar en ese vínculo gigante entre el ser y la poesía. A continuación, voy a presentarles a quien va a ser de nuestra presentadora. Les voy a presentar a la poeta Viviana Echeverría Padilla. Ella es oriunda de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, aquí en Ecuador. Es tecnóloga en asistencia gerencial, gestora cultural, fundadora del grupo Liberarte Expresiones Culturales, de donde nacen varios eventos poéticos con la intención de entrelazar al Ecuador y al mundo artístico literario. Hace teatro, ha sido parte de algunos importantes trabajos audiovisuales, es parte de algunos colectivos poéticos culturales nacionales e internacionales. Sus escritos han sido parte de algunas antologías virtuales, posee varios reconocimientos por participar en eventos poéticos, poemarios y lectura de poesía. Con ustedes, Viviana.
Muy buenas noches. Gracias, Alcino, por la presentación. Para mí un gusto gigante compartir con ustedes. De igual forma, pues, como dije en algún comentario, me siento orgullosa de ser ecuatoriana y de saber que César Dávila Andrade también es ecuatoriano. Traigo aquí un poema bastante sentido de su parte, muy conocido, muy hablado sobre él. Espacio, me has vencido. Espacio, me has vencido. Ya sufro tu distancia. Tu cercanía pesa sobre mi corazón. Me abres el vago cofre de los astros perdidos y hallo en él el nombre de todo lo que amé. Espacio, me has vencido. Tus torrentes oscuros brillan al ser abiertos por la profundidad. Y mientras se desfloran tus capas ilusorias, conozco que estás hecho de futuro sin fin. Amo tu infinita soledad simultánea, tu presencia invisible que huye su propio límite, tu memoria en esferas de gaseosa constancia, tu vacío colmado por la ausencia de Dios. Ahora voy hacia ti, sin mi cadáver. Llevo mi origen de profunda altura, bajo el que extraño padeció mi cuerpo. Dejo en el fondo de los bellos días mis sienes con sus rosas de delirio, mi lengua de escorpiones sumergidos, mis ojos hechos para ver la nada. Dejo la puerta en que vivió mi ausencia, mi voz perdida en un abril de estrellas y una hoja de amor sobre la mesa. Espacio, me has vencido. Muero en tu eterna vida. En ti mato mi alma para vivir en todos. Olvidaré la prisa en tu veloz firmeza y el olvido en tu abismo que unifica las cosas. Adiós, claras estatuas de blancos ojos tristes, navíos que el cielo, su alto azul infinito, volcaba dulcemente como sobre azucenas. Adiós, canción antigua en la aldea de junio, tardes en las que todos, con los ojos cerrados, viajaban silenciosos hacia un país de incienso. Adiós, Luis van Beethoven, pecho despedazado por las anclas del fuego de la música eterna. Muchachas, las amigas, muchachas extranjeras, dulces niñas de Francia, tiernas mujeres de ámbar, os dejo. La distancia me entreabre sus cristales, donde el fondo de mi alma me llama una carreta que baja hasta la sombra de mi memoria en calma. Allí quedará ella con sus frutos extraños, para que un niño ciego pueda encontrar mis pasos. Espacio, me has vencido. Muero en tu inmensa vida, en ti muero mi canto, para que en todos cante. Espacio, me has vencido. Hermoso poema del faquir cuencano César Dávila Andrade, escrito en 1947, cuando tenía aproximadamente 29 años de edad. Una lírica llena de nostalgia, de dolor, de resignación, de tristeza, como si se tratase de un hombre de avanzada edad, con un largo camino recorrido, con un peso. Este poema, como otros, marcan una descripción de sí mismo, textos que lo califican de herméticos, ya que no todos lo comprendían. Es así que cuentan que cuando tenía 19 años, el profesor, al leer uno de sus poemas, le niega la calificación que se merecía y le acusa de plagio. Una salida fácil a la incredulidad del potencial y madurez que presentaban sus pensamientos, sus sentimientos. César Dávila Andrade desborda en sus letras un nuevo carácter poético. Para esas fechas, siendo uno de los poetas del surrealismo, sus versos se han convertido en una cicatriz que desde entonces no deja de ser un aullido, un grito, donde su alma se encuentra en un vacío
donde los hilos del destino, la soledad, el tiempo, que es un padre implacable y lento, terminan por imponerse. En 1967, lo que para él era una idea, lo materializó. Se suicidó. 49 años tenía. Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural Ecuador, homenaje a César Dávila Andrade. 24 de agosto del 2022. Un gusto para mí. Bueno, vamos a seguir. Quisiera que tome los micrófonos y esté preparado Adolfo Parra Moreno. Escritor, poeta y periodista, autor de 15 libros, ha participado en 35 antologías internacionales, nominado por la editora hispana entre los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe. Sus libros, Cuenca Ciudad Universitaria al Mundo, Perspectiva Periodística Mundial y Tradiciones Morlacas, también consideradas entre los 100 mejores libros de Iberoamérica y el Caribe, entre 4.000 publicaciones presentadas en el 2021. Actual presidente de la Asociación Académica Ecuatoriana de Literatura Moderna e Historia, miembro de la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, presidente del colectivo cultural internacional Utopía Poética Universal. Bienvenido, Adolfo Parra Moreno. Muchas gracias, Viviana. Gracias a los compañeros y amigos que estamos en esta noche presentando este homenaje a nuestro distinguido coterráneo, el Fakir. Así es como lo llamamos aquí en el país y en su ciudad natal. Pues, ¿por qué aquello de Fakir? No solamente porque presentaba una contextura física endeble, flaco, sino porque también poseía prácticas esotéricas, ¿no? Y me comentaba que precisamente una de esas prácticas a su hermano menor Olmedo, también poeta, pues lo hipnotizó y tuvo que pasar más de un susto porque no pudo recuperarse. Esta era una característica de esas prácticas esotéricas que tenían. Y ahí Fakir, ¿por qué Fakir? Comía muy poco y bebía bastante. Pero bien, César Dávila Andrade, considerado como el mayor representante del relato breve ecuatoriano. Nació el 5 de octubre de 1900 en Atenas del Ecuador, aquí en Cuenca. Se murió en Caracas en 1977. Que comprendieron algunas etapas que podemos sintetizar en 3 de ellas. La referencia modernista, etapa o la fase de la experimentación, y la tercera fase, el hermetismo. He podido dialogar ampliamente con su sobrino, el conocido escritor Jorge Dávila Vázquez. Y realmente, pues, lo que más se conoce de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas. Pero hay mucho que conocer. Los cuencanos
que los ecuatorianos no conocemos mayormente. Y esta es quizá una de las tareas que nosotros hemos emprendido a través de los grupos y gremios culturales. Necesitamos conocer más detalles de lo que significa realmente para la literatura ecuatoriana César Dávila Andrade. Y en este amplio diálogo que hemos mantenido en días pasados con su sobrino, Jorge Dávila, pues nos va a detallar lo que él piensa de su tío. Y él también reclama y dice que hay mucho por conocer de César Dávila. Pero me voy a poner a considerar lo que manifestó precisamente en este diálogo su sobrino Jorge Dávila. Así es, estamos en este premio, Jorge, porque conocemos la banda. Y en esta ocasión, pues, en algunas ciudades del país se le va a preguntar la banda. Y nosotros, como digo, pues, no podemos quedar a nada. Pero hablemos un poquito de tesis doctoral, sobre qué versó de ese trabajo importante. Sí, bueno, yo en la década de los 80 fui contratado por el Banco Central y por la entonces Pontísima Iglesia Católica del Salvador de Encuentro, que es la actual UDA, para recopilar la obra de Dávila, que se lleva este documento, como 1000 páginas, el relato a la poesía, y algo largo ensayo de 100 páginas, que es una introducción a la obra de Dávila, ¿no? Un trabajo muy insuficiente, muy corto, de la recopilación de textos, y luego resumen un poco así, el trabajo literario de Dávila, pero me interesa siempre, ya decir, me empieza a fascinar tanto la obra del partido, que decido hacer mi tesis de doctor sobre él, sobre su obra. Y de esto resultará César Dávila Andrade, Combate a los suicidios, que es mi tesis doctoral. Realmente, yo creo que me esforcé bastante, yo creo que ha tenido las mejores críticas, la mejor acogida por parte de los sectores ecuatorianos y también por parte de las redes internacionales. Ahora, de todas maneras, yo he seguido haciendo cosas de Dávila, como por ejemplo la introducción a este tomo de poesía, narrativa y ensayo, que es tomo de Ayacucho, de Ayacucho de Venezuela, dedicado a Dávila también. Tengo viene que es la selección poética de la cultura, bueno, un poco claro, cerca de la selección de Dávila en diferentes manifestaciones impresas. He sido Jorge de que tú has tratado de destacar lo que has podido, ¿no? Sí, pero falta de apoyo de instituciones relacionadas con la cultura. Tu trabajo personal no solamente en la ya sabía, sino como el nombre de Alberto. Has tratado de destacar esos lugares jóvenes que nosotros tenemos. Sí, pero como te decía antes, dos instituciones claves fueron la base para la creación de la obra. Luego, pues, la Casa de la Cultura, el Festival de la Vida, que es una de las últimas publicaciones importantes de esta sección de poesía de Dávila. Y pues,
Estábamos escuchando precisamente a doctor Jorge Dávila Vázquez, sobrino del Fakir. Y como ustedes pudieron darse cuenta, pues hay cualquier cantidad de obras que no se han difundido en nuestro país. De tal manera, pues que ahí tenemos una tarea ardua, difícil, para poder, a través de estas programaciones culturales, hacer conocer la verdadera obra de Fakir. Muchísimas gracias por permitirme participar en esta jornada mundial de la insurgencia cultural. Pues ya es costumbre, los meses de agosto y septiembre, recordar que ese poeta español, Federico García Lorca, fue el primer poeta iberoamericano que fue asesinado justamente el 18 de agosto. Entonces, ahí estamos, todos los países, para conmemorar aquello, criticarlo acremente y también valorar a nuestros poetas, escritores que tienen una vinculación social enorme en nuestro país. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Vivi, sí, sí se te está escuchando. Ah, ya, perfecto. Estaba investigando, había un ruidito que no sé si era mi teléfono, no sé. Pero bueno, vamos a ver si seguimos. No, sí, ahorita está Bueno, todo bien, sigue. bueno, Adolfo, pues tu contribución bastante rica, como tú dices, cuánto material más de César Dávila Andrade nos faltará por conocer. Gracias, Adolfo, tu participación. La siguiente participante, pues, es una poeta ecuatoriana, licenciada en Lengua y Literatura. Desde el 2002 al 2014 estuvo residiendo en España, iniciando allí una carrera artística encaminada a la poesía. Participó con varios grupos artísticos y colectivos culturales, aportando en varias publicaciones como antologías poéticas y revistas internacionales. Ha recibido varios reconocimientos y premios en algunos concursos a nivel internacional, también en los nacionales. Actualmente ya vive en el Ecuador, donde ejerce la docencia. Sigue activa con la cultura y la poesía. Estoy hablando de la poeta Laura Narcisa Portilla Erazo. Bienvenida, Laura. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Vivi. Un saludo muy especial, un abrazo literario y festivo en este merecido homenaje al grande de la poesía lírica ecuatoriana, a César Dávila Andrade. En esta ocasión escogí dos poemas para centrarme en un solo aspecto de este insigne representante de la lírica ecuatoriana. Voy a dar lectura al primer poema
El mismo que lleva por título Poesía quemada. Entre las obras puras, nada que hacer, tampoco entre las ánimas o las ruinas. El poema debe ser extraviado totalmente en el centro del juego, como la convulsión de una cacería, en el fondo de una víscera, y reír de sí mismo, con el costillar del ventisquero. Solo lejos de ti, en el milagro de no encerrar cordero en el pan de cada día, y nada que se asemeje al punzante avalorio de los críticos. Me tentaré lejos de Dios, mano a mí mismo, con la sinceridad hambrienta del perro que duerme temblando sobre el pan enterrado por su madre, y te quemaré en mi poesía, en ladrillos de venas de amor, te escribiré empapándote profundamente. Luego vendrá el sol y te extraerá con los colmillos. Ahora voy a dar lectura al segundo poema, el mismo que lleva por título Profesión de Fe. No hay angustia mayor que la de luchar envuelto en la tela que rodea la pequeña casa del poeta durante la tormenta. Además, están ahí las moscas, veloces en su ociosidad, buscando la labor adulterina, y dale vueltas frente a las aberturas del rostro más entregado a su verdadera cualidad. El forcejeo en la tela obstructiva se repliega en las cuevas comunicantes del corazón o dentro de la glándula de veneno del entrecejo, cuyos tabiques son verticales al fuego y horizontales al éter. Y la poesía, el dolor más antiguo de la tierra, bebe en los huecos del costado de San Sebastián. El sol, vasomotor, abierto por las flechas, pero la voluntad del poema embiste aquí y allá la tela y elige a oscuras aún los objetos sonoros, las riñas de alas, los abalorios que pululan en la boca del cántaro, pero la tela se encoge y ninguna práctica es capaz de renovar la agonía creadora del delfín. El pez solo puede salvarse en el relámpago. En esta ocasión, yo he escogido estos dos poemas para centrarme en un solo aspecto de este insigne representante de la lírica ecuatoriana, como es el concepto sobre la misión y la visión del poeta. Dos poemas en los que nos muestra su maestría en el uso del lenguaje lírico, plagado de las más inimaginables metáforas, una riqueza retórica y un estilo totalmente renovador, donde rompe con la fórmula domesticadora que impone la religión, como también con la franca aceptación de las jerarquías corruptas de su momento. A través de su cosmovisión, abarca el estatus de un ojo que puede, de un solo plumazo, percatarse de una realidad fantástica y casi espeluznantemente bella, para denunciar la injusticia y decepción que le provoca la iniquidad e injusta desequilibrio que ejerce el poder. Solo siente que el poeta, a través de la palabra, logra la catarsis como para rescatar del caos los nobles sentimientos. Cuando dice, y nada que se asemeje al punzante avalorio de los críticos. Además, Andrade se burla de los críticos y desea que su poesía no se la ubique como un objeto de estudio, sino que sea una acción vital, un acto de amor conjugado en la palabra. Y te quemaré en mi poesía, en ladrillos de venas de amor te escribiré, empapándote profundamente. Así habla Andrade.
habla de una profesión de fe, diría Andrade, y la poesía viene a ser el dolor más antiguo de la tierra, o la profesión que le hace cargar sobre sus hombros la conciencia universal, la que enarbola la flecha flamígera de la justa contienda, con la que logra la conversión y la redención. Andrade me conmueve, porque llega a la profundidad de la conciencia y rescata la memoria histórica y nos deja clara su postura ante el drama como humanos y como ecuatorianos que vivimos. Mi reconocimiento sincero y eterno a este gran poeta. Muchas gracias. Gracias tu participación, Laura Narcisa Portilla Erazo. Tenemos al siguiente participante, un poeta guayaquileño. Estamos hablando de Miguel Cantos Díaz. Él es comunicador social, investigador histórico y artista plástico. En el 2009 produjo el documental Tras las páginas de Gallegos Lara. Publicó en poesía el libro El deseo de la palabra en el 2016. En el campo histórico, su trabajo se ha dirigido a desarrollar procesos de investigación y recopilación de información en archivos históricos, culturales y populares para la divulgación del patrimonio documental desde la participación de las comunidades o grupos ciudadanos. Desde el 2012 es director de la colección de pensamientos marxistas ecuatorianos. Desde el 2018 es director del Instituto Cultural Nuestra América, ICNA. Actualmente trabaja en la organización del Centro Documental de la Memoria y es uno de los fundadores de la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Guayaquil. Bienvenido, Miguel Cantos Díaz. ¿Cómo están? Buenas noches con todos y con todas. Quiero agradecer por la invitación a participar en este homenaje de César Dávila Andrade. Considero que es fundamental la recuperación de la memoria histórica y de la memoria literaria de nuestro país, principalmente como eje transformador de la sociedad ecuatoriana y como parte de este concepto que ya lo denominaba Jorge Enrique Adún, el papel de la ecuatorianidad. Y cómo a partir de la literatura se va construyendo estos nuevos imaginarios y estos relatos, estas representaciones de lo ecuatoriano, a partir de la caracterización y del impulso de nuestra literatura. Dentro de este contexto, el papel literario que ejerce César Dávila Andrade es fundamental para entender no solamente la narrativa de su obra o la trascendencia que puede tener la carga poética que él viene desarrollando a lo largo del siglo XX, sino también cómo a partir del papel de César Dávila Andrade podemos nosotros entender el auge de la literatura como una herramienta de transformación y una herramienta de resignificación de las realidades, de los entornos, de las cotidianidades, en que no solamente la obra de él se transforma, sino también en que el contexto de lo ecuatoriano, de la ecuatorianidad, se puede ir palpando. De ahí que para mí es fundamental hablar bastante sobre el papel del paisaje urbano, de aquellas cotidianidades de los habitantes de las ciudades en donde se va describiendo la narrativa de César Dávila. Yo creo que es importante entender una cosa fundamental. Yo creo que la obra narrativa de César es sólida. Es sólida porque dentro del contexto de la caracterización de su obra, entendemos de que es parte de aquella crisis, de esa crisis en que se va desarrollando el Ecuador y Latinoamérica, ¿no? Donde se va atenazando por diversos elementos que contribuyen a evidenciar los espacios de disputa dentro del contexto del hegemónico en el papel de las narrativas, sino también el papel de lo político, de lo social. Dentro de este contexto, cómo la modernidad va creando, va dilatando y va planteando nuevos elementos que nos permiten entender cómo
la crisis social, política, económica, cultural que se vivió a lo largo del siglo XX influye, golpea, se sumerge y va proclamando unos elementos de disrupción poética, de disrupción literaria, del papel de la herramienta que tiene la palabra como un eje no solamente de transformación o un eje de vinculación estética, sino esencialmente como un eje que golpea, que martilla, que va tenazando, que va demostrando. Tal es así de que recordemos a Agustín Cueva cuando él planteaba su análisis sociológico del papel de la literatura ecuatoriana. Él decía, con gran parte de la carga literaria que nació en los años 30 hasta los años 50, son los primeros que a partir de la praxis narrativa, de la praxis poética, van haciendo ya un análisis sociológico del Ecuador de mediados del siglo XX. Y es ahí donde está la palabra, la hecatombe, que puede tener la sonoridad de César Dávila. Yo creo que a partir de estos elementos es como nosotros podemos arribar a una serie de problemas que acompañan también el papel de la modernidad dentro de las narrativas y dentro de la poética latinoamericana. Dentro de aquello que nosotros podríamos señalarlo como parte de este entorno, de estos espacios de socialización de las letras, donde las narrativas van tomando también una profundización, una reflexión de las realidades de las ciudades, de las divergencias de la gente, del papel de lo popular, de la tristeza, de la rabia, de la insurgencia, de cómo va estos elementos los va configurando no solamente una visión estética de la obra, sino también desde una visión mucho más amplia que nos permite entender cómo a partir de sus diversos textos, de sus cuentos, César Dávila se permite desplegar aquel realismo, ojo, que sustenta esta narrativa que ya los escritores desde la década de los 30 lo vienen trabajando, desde esta representación de la existencia, desde una nueva mirada, desde otros elementos que nos va permitiendo promover una ambientación sórdida dentro de cada uno de sus relatos. Ahí que creo que es importante, no solamente es aquella configuración que nosotros podemos hoy tratar de caracterizar la poética, la narrativa, en cómo se va configurando, sino entender de que él es parte de todo un largo proceso de construcción de una diversidad de narrativas para entender y entendernos de lo que somos hoy nosotros como ecuatorianos. Es como a partir de su carga poética, de sus cuentos, se va entrelazando otros elementos que nos permiten a nosotros, a partir de su lenguaje, de las diversas imágenes, de cómo este lenguaje poético nos permite proyectar una carga que hace demostrar al maestro, pero que también demuestra la sensibilidad de su narrativa acorde a su tiempo. Es decir, de que hay un elemento histórico también en su carga poética. Es de reconocer el tiempo en que vive y cómo se confronta su obra frente a esa realidad, frente a esa cotidianidad. Yo creo que a partir de estos primeros elementos me parece importante poder analizar la narrativa de él, porque va más allá de la carga del lenguaje poético, de la carga de las imágenes estéticas, sino también desde el papel de confrontador que estuvo de su obra frente al tiempo, frente a la realidad, frente al mundo, frente a esa calle, frente a esa cotidianidad, que desplegaba otros elementos históricos para tratar de entender y proyectar el lenguaje y estas nuevas estructuras y jerarquías sociales que se iban desentrelazando en un Ecuador convulsivo, lleno de crisis sociales y económicas y políticas, y cómo a partir de su obra se van construyendo nuevos elementos que nos permiten no solamente tener este análisis, sino que también esto es parte
de su narrativa. Yo creo que dentro de este gran desarrollo de su obra, yo creo que hay algunas obras que nosotros podemos tratar de analizarlas y ejemplificarlas como parte de esta dirección en las narrativas. Dentro de eso me parece tan importante el análisis de la obra 13 relatos, donde también ya se descubre al maestro desde el papel de lo estético, donde también se va generando otros elementos que nos permiten también a nosotros entender cuál es el papel y lo poderoso que se puede ir configurando desde no solamente los ámbitos de la poética, sino también los ámbitos geográficos en que se va desarrollando su obra, en los elementos que van en aquellos debates dentro de la poética. Yo creo que para esto sí es importante, y yo creo que a raíz de estos elementos de análisis literario nosotros podemos ir descubriendo estos elementos de paralelismos, de prosopopeyas, de cómo a través de la singularidad de los diversos elementos estéticos de la narrativa, nos va generando o nos sintetiza esta expresión que ya comúnmente hoy se la puede conocer como la expresión daviliana, ¿no? En esa constante búsqueda de su obra frente a la muerte como única vía para la felicidad, en una narrativa como un espacio de exilio, frente a la incomprensión del mundo que no se siente pertenecer. Yo creo que ahí hay un elemento tan importante. Cómo su obra narrativa se va configurando y va proyectándose como una radiografía del mundo, de ese mundo donde a partir de las diferentes corrientes literarias, el maestro César Dávila, con su pasión con las letras, trata de confrontarla. Y yo creo que parte de ese legado hoy está en gran parte de la poética de nuestro país. En las nuevas generaciones, que no solamente se encargan del estudio del campo de la lingüística de cada una de sus obras, o de quienes desarrollan la diversificación del lenguaje estético, sino también en aquellos elementos individuales y colectivos que hoy recuperan la poética del maestro, que hoy plantean a la poesía como parte fundamental, como una herramienta de transformación, de irrupción y de insurgencia. Creo que a partir de estos elementos es importante resaltar la obra de él. Creo que desde mi caso, el papel de la obra 13 relatos se demuestra la belleza de las letras. Se demuestra también otro estilo narrativo, donde los personajes, el lugar, los temas, la visión, patentiza las figuras literarias que va usando en cada uno de los relatos, las paradojas, los epítetos, las onomatopeyas. Yo creo que esta estructura en donde se va trabajando su narrativa nos permite definir no solamente el análisis estilístico, sino también aquellas figuras literarias que responden también a una caracterización del lenguaje que representa en el tiempo histórico en que su obra se va construyendo, sino que también representa y aporta elementos tan característicos de la lingüística. Yo para esto quiero citar al lingüista suizo Charles Bailey. Cito, él dice una cosa muy fundamental. Los hechos de expresión del lenguaje organizado desde el punto de vista de su contenido afectivo, es decir, la expresión de los hechos de la sensibilidad, por parte del lenguaje y la acción de hechos del lenguaje sobre la sensibilidad. Cierro cita. Yo creo que es importante analizar la obra desde la caracterización lingüística de Bailey, porque él define el papel del lenguaje como un sistema de medios de expresión dentro de este contexto de lo simbólico, del papel del lenguaje, del papel comunicativo que puede tener el lenguaje, y que a partir de estas representaciones mentales, de las ideas, de los sentimientos, del papel de la confrontación de la temática narrativa en que también se va desarrollando la obra del maestro, podemos nosotros entender cómo a partir de estos elementos no solamente se va construyendo una vía histórica y una visión existencialista en torno a los estudios de la obra de él, sino también al papel de la descripción de lo estilístico y de la expresividad con que se puede ir evocando la obra del maestro.
yo creo que a partir de estos elementos es importante no solamente generar esta caracterización, sino también por una perspectiva psicológica de su obra. Yo creo que es fundamental porque aquella carga psicológica que se va representando en cada una de sus obras y en cada uno de sus tiempos, en que va construyendo su narrativa, nos permite entender y entendernos sociológicamente el entorno contemporáneo en que se estaba viviendo en aquel momento el Ecuador. El papel del sufrimiento literario, el papel del sufrimiento simbólico que humanizaba el maestro a través de las letras, cómo a partir de estos diversos procesos estilísticos, fonéticos, individuales, hay una carga y una perspectiva sociológica que nos permite entender diversas peculiaridades conceptuales e imaginativos en lo afectivo, donde se permite y se va construyendo esa influencia que puede tener su obra. Creo que a partir de estos elementos nos permite a nosotros descubrir la profundidad de la construcción estética, narrativa y literaria del maestro. Pero también nos permite a nosotros comprender y comprendernos la fuerza en que su obra va construyendo una narrativa desgarradora, una narrativa insurgente, una narrativa que no solamente es parte de una praxis colectiva dentro de la paradoja de la crisis social en que se vivía el Ecuador en aquel momento, sino también estas interrogantes que nos levanta su carga poética, su carga literaria a través de los cuentos. Creo que a partir de estos elementos me parece muy importante tomar y analizarlos porque si bien es cierto, gran parte de la obra del maestro ha sido analizado de determinadas particularidades, no solamente del contexto estilístico y la belleza de su obra, sino también que yo considero que a partir de estos elementos son importantes no solamente el análisis a profundidad dentro del entorno estilístico, sino también el contexto sociológico en que se puede ir considerando la obra del maestro, cómo a partir de estos elementos, de estas figuras, de estas representaciones, es posible cristalizar, determinar otros lenguajes, otras formas de expresión literaria. Yo creo que desde estos elementos también se hacen fundamentales para nosotros entender una cosa muy fundamental, yo creo, dentro de la obra. Cómo el maestro plantea una nueva mirada del papel de lo poético. Cómo el maestro plantea una nueva mirada desde la obra y desde el oficio del narrador, desde el protagonista. Cómo es el oficio que se va construyendo y va planteando nuevos elementos como armas afiladas a partir del papel de las letras, que no solamente van desgarrando el papel, sino van desgarrando psicológicamente las mentalidades, las divergencias, las crisis estructurales. Yo creo que a partir de estos elementos se puede también ir construyendo unos nuevos imaginarios que están ligados muy tanto a su obra narrativa, donde se va reconstruyendo estos elementos de penuria, de desesperanza, que han llevado y lleva mucho a los personajes que él va creando. Todo una diversificación de elementos que son parte de aquella subversión y de crítica social, que también se reflejan no solamente en la carga literaria de él, sino también en la generación que va representando, que también responde a una carga histórica del papel que tuvo la generación de los años 30, de fuerte impacto que se va generando en los años 50, y la influencia que le ha tenido la narrativa del maestro, frente a toda una carga no solamente narrativa, literaria, poética, sino también psicológica, sociológica, cinematográfica. Ahí está el maestro recogido dentro de la obra de Jorge Enrique Adún en Entre Marx y una mujer desnuda, donde no solamente se revive o se recupera el conflicto interno que sucumbía al poeta, sino también la carga y las imágenes, aquel imaginario y representación a partir de la obra de Jorge Enrique Adún, y si nosotros los llevamos también a la cinematografía, del papel de la obra de Jorge Enrique Adún al cine, y de esta representación que se da al maestro, al poeta, yo creo que está dentro de esa crítica social, de esa crítica, de una confrontación, como lo decía Pedro Jorge Vera dentro en su novela de Los animales puros, cómo se confronta la realidad con quién,
quiere transformarla, con quién se genera esta hecatombe y este choque frente al espejo de lo real, de lo imaginario, de la transformación, de las representaciones que van configurando su narrativa. Yo creo que a partir de estos elementos es importante generar una caracterización sociológica que va mucho más allá de lo narrativo. Creo que aquella caracterización sociológica desde su obra nos permite también replantear nuevos elementos antropológicos de cómo nos entendemos y cómo entendemos el papel de la literatura dentro de los contextos de la cotidianidad y las identidades, en las diversidades culturales que tiene nuestro país. En el papel de la literatura como un eje, no solamente de irrupción, en el contexto de lo cultural, en el contexto de lo simbólico, sino también como un elemento que nos permite entender y entender aquellos habitantes, aquellas narrativas, aquellos lugares, aquellas figuras literarias y enormes imaginarios, donde la obra del poeta se confronta con la realidad, donde la obra del poeta trasciende lo real, donde la obra del poeta va construyendo nuevos imaginarios y nuevos elementos de influencia, no solamente para la carga poética de las nuevas generaciones, sino también cómo a partir de estos elementos podemos recuperar no solamente su obra, sino también el hecho de la transformación que desde las diversas singularidades, desde las penurias, desde las crisis, el maestro también trató de proyectarlo. Creo que eso es parte de este análisis y bueno, nuevamente quiero agradecer a todos quienes han hecho posible este gran evento y principalmente a cada uno de mis compañeros y compañeras que muy dinámicamente y muy fehacientemente también han generado otros elementos que han caracterizado la obra del maestro. Muy amable y muchas gracias a ustedes. Gracias, tu participación realmente bastante importante, es verdad. César Dávila Andrade vuelca esa carga existencial en sus versos, lo que le da una característica en la historia. Y es por eso esta convocatoria de ahora. Llamamos a Daniel Cantos Colmo. Economista y poeta, vocal del directorio de la Casa Catalá de Guayaquil, mención en Premio Internacional La Integración por un Mundo Mejor, Milán, Italia. Participación en recital de poesía en Milán con los poetas de 100 Poetas por el Cambio. Premio Internacional Milano avalado por la UE, coordinador de la parte de la literatura del Festival de Sant Jordi para el Casal Catalá de Guayaquil desde el 2015. Organizador del Festival de Poesía Binacional Todos Somos 16 de Abril, en solidaridad con las víctimas del terremoto en Ecuador. Organizador del concurso de poesía Esprit y Albert para el Casal Catalá de Guayaquil. Organizador y presidente de jurado del primer concurso de poesía épica, La Aurora Gloriosa, por encargo de la Fundación Bienvenido Guayaquil. Tiene 2 poemarios lanzados en forma privada y un libro de microcuentos. Bienvenido. Creo que no ha llegado aún. No sé si es que continúas conmigo, Viviana. Listo, entonces, Alcino. Alcino Ramírez Cañar, quien es prácticamente el organizador de este evento, a quien quiero darle unas gracias infinitas por la invitación también. Nace en Guayaquil, Ecuador, ingeniero de profesión, gestor cultural y poeta, creador y director de Asociación Cultura Aurora, dedicada a la difusión del trabajo de la poeta Aurora Estrada de Ramírez y de la cantautora Aurora Ramírez Gondor. Mención de honor en el tercer concurso nacional de poesía David Ledesma con su poemario ¿De dónde salen las flores?, organizado por el Centro Cultural Ecuatoriano Medardo Ángel Silva de Guayaquil.
Forma parte de algunas antologías y ha participado de diversos festivales nacionales e internacionales. Ha sido publicado en sus trabajos en algunas revistas de México, España, Perú, Colombia, Chile, Brasil, y han traducido sus poemas al portugués, miembro de la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad. Bienvenido al cine. Muchas gracias, Vivi, por la presentación. Mi intervención se va a estructurar en la lectura de un fragmento de uno de los poemas más significativos del autor, que es Espacio, me has vencido, y quiero hacer una breve apreciación literaria del mismo, ¿no? Voy a leer algo sencillo. Espacio, me has vencido, ya sufro tu distancia, tu cercanía pesa sobre mi corazón, me abres el vago cofre de los astros perdidos, y hallo en ellos el nombre de todo lo que amé. Espacio, me has vencido, tus torrentes oscuros brillan al ser abiertos por la profundidad, y mientras se desfloran tus capas ilusorias, conozco que estás hecho de futuro sin fin. Amo tu infinita soledad simultánea, tu presencia invisible que huye su propio límite, tu memoria en esferas de gaseosa constancia, tu vacío colmado por la ausencia de Dios. Ahora voy hacia ti, sin mi cadáver. Llevo mi origen de profunda altura bajo el que, extraño, padeció mi cuerpo. Basado en estos dos primeros párrafos, porque leer todo el texto es un poquito largo y ya lo hicieron además. Entonces, lo que yo veo ahí, desde mi opinión, el autor hace un retorno manifiesto a lo que es el silencio, pero este es un silencio concebido como origen, un evento donde aún no han sido calificados los cuerpos materiales o calificados los fenómenos que emanan del todo, está en caos, y que el hombre, desde donde existe la comprensión y desde donde se colapsa la realidad, va de a poco descubriendo, identificando y desmitificando el mundo que nos rodea. Es así como el espacio que derrota al hombre, al poeta, se convierte en una expresión de sí mismo, algo así como una premonición de lo que luego sucedería con su propia existencia a través del suicidio, convirtiéndose desde el mismo acto de morir en un ser, en un poeta maldito, y una leyenda de la palabra con su propia palabra ya definida e inmensa y trascendente. El autor retorna a la soledad que solo el silencio puede ofrecer. En él la comprensión de la poesía de todo, desde la denuncia social con lo inhumano, en Boletín y Elegía de las Mitas, hasta el misticismo planteado en Oda al Arquitecto, abarca lo que todo creador definiría como su obra, y entonces en un cierto instante se le hace necesario redescubrirse en el lenguaje, reinterpretar todo desde el silencio anterior y nominarlo bajo su propia voz. Cito: mientras se defloran tus capas ilusorias, conozco que estás hecho de futuro sin fin. Es un claro mensaje de su capacidad para interpretar la poesía de la física y la poesía de las matemáticas, entendiendo cómo la ciencia dice que el tiempo es una ilusión y que el espacio transita como en rebanadas de pan hacia los sucesos que se configuran después en causa y efecto y que nuestra mente comprende. Cito: amo tu infinita soledad simultánea, tu presencia invisible que huye su propio límite.
Esto para mí es una clara interpretación al origen del universo conocido. El silencio anterior que reina en la expresión de una eclosión cósmica que se expande huyendo de su propia naturaleza. Y en esta huida está el hombre. El lenguaje que no alcanza a nombrar y necesita ampliarse por ser un suceso activo y vivo en la dinámica del universo. Cito, tu vacío colmado por la ausencia de Dios. Esta es una frase que para mí se convierte en lapidaria, donde el autor juega con el lector, proponiendo el abandono de Dios por cansancio o decepción, o quizás hasta declara su inexistencia. Y lo que es más inquietante, de existir, debería someterse a la naturaleza material de las cosas, eh, mediante la presencia y su antagónica ausencia posterior, con lo cual burla de cierta forma lo que es divino y lo acerca a lo extrañamente humano. Pero Dávila viaja en su momento final frente a la muerte sin cuerpo alguno. Se despoja a sí mismo de aquella tara que le impide trascender y retorna al tejido original de lo que todo está hecho, sin dioses, sin emociones, sin valores, ni pecados, ni defectos. Solo el silencio para ser silencio y ausencia de sí, hombre material, y convertirse en sujeto cósmico, sin tiempo, sin espacio, sin muerte y sin ideas preconcebidas. Es así que a través de Espacio me has vencido, Dávila hace gala de una poesía del silencio a la misma altura de grandes escultores como lo son Antonio Gamóneda, José Ángel Valente y Hugo Mujica. Hasta ahí podría yo dar lo que es mi intervención sobre la apreciación de el poema de César Dávila. Y también para no restar mucho tiempo para la siguiente ronda. De aquí ya pasamos a otra ronda más, donde los invitados van a ofrecer sus creaciones propias, ¿no? Que es lo que me interesa también a mí. Así que Vivi, por favor, si es que puedes continuar con el acto. Vivi, ¿puedes continuar con el acto? Sí, algo sucedió, hubo un corte. Bueno, la melancolía definitivamente para mi criterio está presente en César Dávila Andrade. Es su universo cotidiano y en el que hoy muchos nos identificamos. Su lírica sensible, como dices tú, Alcino, pues demuestra lo humano. Visualizar y encaminar a la nostalgia y la tristeza demuestran realmente la insurgencia, porque no todos pueden gritar lo que uno siente. Y se supone que el lenguaje es un medio, un elemento de comunicación, más sin embargo muchos no lo hacemos, pero lo logró César Dávila Andrade y hoy por hoy esa parte existencial pues nos identificamos. Efectivamente, entramos a una segunda parte del evento, donde en el mismo orden, en este caso, empezaríamos por mí. Vamos a leer, tenemos 8 minutos para ocupar con nuestras creaciones poéticas. Bueno, yo siguiendo la línea emocional de César Dávila Andrade, la nostalgia, la tristeza, la resignación, algo así como las etapas del duelo. He escogido 3 trabajos cortos. El primero lo escribí hace unas 3, 4 semanas. Lo he titulado Siluetas de papel. En siluetas de papel están los recuerdos. Los escondo en un hilo del silencio.
los escarcho de saliva manchados de carmín. Abduzco mi atención a propósito, realidad inexistente. Allí me besas, allí existo. Blasfemia la mía que me respira en el dorso. Disgustados se alejan mis pies, marcando huellas, huyen mis sentidos de tu ausencia. Hemífera monotonía que auxilia mi subsistir. Maldigo varias veces mis ojos que se llenan de ti. Muerdo mis labios y te nombra. Retuerzo mis manos y te alucina. Imperfecto amor que yace en mi pecho. Un segundo trabajo lo he denominado Un milenio sin ti. Exhumé aquella carta de nuestro idilio. Desempolvé la nostalgia, la pesadumbre invadió mi alma. Aún destila amor esa carta. Consume dentro cada letra, arma fuera un poema. Al clamor de tu abrazo, mi cuerpo tiembla, mis ansias desesperan. Durmieron en un paraíso errante tus caricias. El tiempo acomodó cada beso. No hay distancia que venza este anhelo. No hay cuerpo ajeno que calme esta codicia. Bueno, y un tercer trabajo que me gusta mucho. Lo realicé sentada a la orilla de un río que, por cierto, en esta segunda convocatoria que hizo Poetas en Julio, Alcino estuvo acá en Santo Domingo y visitamos un río que es, de alguna manera, una parte importante de Santo Domingo de los Áchilas. Pues estaba justamente sentada al filo del río y miraba como una hoja bajaba en la corriente hasta que se perdió. Y escribí Río Seco. Echarte de menos, mirar las estrellas, desear tu presencia, una caricia en su esencia. Me invita a viajar los recuerdos, corre como agua de río, el dolor calcina mi pecho, vuelve, amor mío. Aprisa marchan las nubes, la luna ya ni me mira, hay un frío que me cobija, mi corazón lento palpita. Apetezco el olvido a mi vida, sosiego reclama mi alma, la calma que pronto camina, lento muere en mi cama. Ya más allá de las nubes, no siento la sal de mis lágrimas. Seco se volvió el río que llevaba tu nombre y el mío. Gracias por escuchar estos trabajos. Bueno, llamamos a Adolfo Parra Moreno, por favor. Revisa tu micrófono, por favor. Ahí estamos. Estamos, creo que sí. Ahí sí, ahí sí. Les decía pues que mi poema está orientado hacia el ámbito social fundamentalmente, pero también hacia el sentimiento del amor. Y aquí tengo plegaria de amor precisamente. Amor, sentimiento divino que todo ser humano recibe del Hacedor Supremo. Ama al ciego que sin ver la luz del día contempla el celeste cielo cubierto de encendidas de estrellas. Ama el niño su madre, que en su vientre descubre el misterioso mundo de vivir en soledad. Ama el enfermo sus dolencias, que las mitiga con resignación y dolor. Ama el hombre su compañera, y juntos emprenden la rutinaria armonía del silencioso etéreo. Ama el peregrino el cantar de las aves dispersas en el pajonal. Ama el preso sus grilletes que los atan
hasta el alma y no dejan respirar aires de libertad. Ama el detenido al policía, que sigue sus pasos hasta el amanecer y se esconde en el silencio de la jornada nocturnal. Ama el preso, los barrotes, cual cortina de hierro separa los dos mundos de incontable oscuridad. Ama el loco, sus travesuras mentales que nadie los entiende, pero que todos se sorprenden. Ama el pastor al lobo, que ataca a sus ovejas y bajo sus miradas las cuida y las protege. Ama el mendigo sus callosas manos, que reciben nauseabundas monedas de metales aliados. Ama el siervo a su amo, que le extorsiona y explota. Ama el pobre al rico, que teniendo un alma no valora lo que tiene. Ama el ateo al ser que sabe que existe, pero no le conoce. Ama el proletario al dictador, que le clava de impuestos y vive su vida sin tener qué comer. Ama al pueblo al tirano, quien le ofreció todo para llegar al poder y lo encarcela porque le pide comer. Amo al creador del mundo, porque me deja ver las estrellas y las maravillas. Extasiado contemplo de todo cuanto existe. Y aquí algo que realmente pues es duro. Quisiera que lo meditemos porque está dedicado a Palestina. Hermana Palestina, veo tendidos vestidos sangrientos de los huérfanos. Las carpas de la Cruz Roja son aposentos obligados de hermanos mutilados. Casas dinamitadas, árboles arrancados, flores marchitas y aplastadas, hombres prisioneros, famélicos, esposados. Hermana Palestina, has alcanzado la cima de la tragedia en plena pandemia. Se han reducido a cenizas las esperanzas que anhelabas libertad. Ya no se escuchan pasos de escolares que se acercan a umbrales del silencio y del alma. Hermana Palestina, a diario te alimentan de balas de metrallas. Se han perdido familiares y amigos por tanques fratricidas y hasta las calles han perdido sus nombres. La crisis humanitaria de la hermana Palestina empeora cada día. Por ello, Israel, te pedimos desmantelar sistemas de bloqueo y opresión. Cambia los chalecos antibalas por chalecos antivirus, los trajes verde oliva por mandiles blancos. Ya no siembres de sangre los campos para hacerlo con trigo y poder comer el pan de cada día. Y esta poesía que ha causado un poco de polémica, de tal manera pues que otros grupos han tratado de apoderar, porque digo algo que hace relación con nuestro grupo de la insurgencia. Insurrectos. Nos llaman insurrectos porque escribimos sin mendigar a nadie nada, porque no somos pordioseros de las letras para expresar nuestros sentimientos. Nos llaman insurrectos porque no mendigamos piedad ni compasión de nuestros gobernantes. Sí somos insurrectos porque con nuestros versos levantamos la voz de nuestros hermanos sumidos en la orfandad y pobreza. Somos insurrectos porque en nuestros poemas traducimos el hambre y la miseria de nuestros hermanos del mundo. Somos insurrectos porque nos embebemos del sudor y lágrimas de tantos pordioseros que deambulan por calles y plazas. Nos llaman insurrectos porque condenamos dictaduras y guerras fratricidas. Bendita la insurgencia cultural en el mundo, que despierta conciencias de pueblos oprimidos por gobernantes corruptos que engañan y asesinan a hermanos inocentes. ¡Viva la insurgencia cultural
en el mundo. Muchas gracias. Que viva. Por favor, Laura Narcisa Portilla Arazo. Hola, sí. Yo voy a compartir en esta ocasión un poema a César Dávila Andrade. Por supuesto, es mi motivación de este poema, ¿no? Como no podría ser de otra forma, mi homenaje y mi admiración eterna. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo abarcar tanto amor en la tristeza? ¿Cómo desde la melancólica agonía de vivir, verter la generosidad de la palabra, extender la exigua alegría en la esperanza de abrir la dimensión infinita, abrazar el mundo entero, exponer el dolor perpetrado en los siglos, en las almas sencillas, nacidas en el ombligo de esta tierra, reivindicar sus ayes recogidos desde los rincones y recónditos pliegues del tiempo, mostrar las llagas y la avaricia, hermanas en la desgracia, recabar en la memoria parca las entrañas, la vergüenza, sentar por siempre la historia con propias palabras. ¿Cómo pudo atrapar en la palabra instantes vitales y cristalizadores, guardar su esencia como la gema que se crea en el tiempo, sintetizar el vuelo trágico de las generaciones, el juego recurrente del perdido humano, la anécdota y el bostezo de la alegría, la charla de dos cuervos, desde el amor tierno y expansivo a la nostalgia de vivir cautivo. Pudo inmortalizar los más recónditos sentires, inauditos y extrañas historias que rayan la verdad y la ficción, volar raudo por los parajes inimaginados, pero posibles, de su mundo fantástico, de claroscuros. Gracias. Y para finalizar, quisiera compartir un poema JB, que es una propuesta nueva, ¿no? De un corte neoclásico. Se entrega toda la mañana inquieta, como flor fresca, la dulce violeta. Aroma de vida, un dulce presente, latir de emociones, fluir del consciente. Si acaso en la voz del aire silente, o en luz de un cielo de azul inminente, si el júbilo vital brota en la aurora, el ocaso ofrece su mejor hora. La lluvia besa la piel del planeta, el alma agradece el sol que presiente y encuentra ansiosa la vida que añora. Ahora canta una alondra en mi pecho, ahora siento que mi hombro derecho, un guiño de luna alumbra, bendita alegría. Un niño despierta e invita, sentir en mi pecho que algo se agita. Despierta mi lecho, el que en mí dormita. ¿Acaso es rosa de mística luz? ¿O el ángel que eleva mi tenaz cruz? Comprendo la vida. Ahora sospecho que cada minuto vital me incita mirar su belleza como en trasluz. Muy agradecida y una bonita noche para todos. Gracias. También una linda noche para ti, Laura. Gracias por tu participación. Miguel Cantos Díaz, por favor. Listo. Yo también voy a compartir dos textos míos. Listo. Me he deshojado de los libros, de las revelaciones profundas y glorificadas de cada madrugada, atarugada de café con lágrimas, amordazada con la comprensión noctámbula que el precipicio nos acuesta. Bajo las manecillas de un reloj exagerado,
La lujuria prosaica se percata de las consecuencias baladíes que sus impulsos carnales provocan. Acto de fe, increpado por el apetito lascivo de los placeres carnales, bifurcado semánticamente por los demonios del deleite que te devoran en los márgenes de la abstracción y la confrontación de los cuerpos. Nos hemos sumergido en las agonías de la ciudad-puerto, atosigados por la humedad aberrante y el trinar del vacío y las sombras de los faroles. El segundo texto caminaré por estas calles intoxicadas de ficciones, de penumbras enquistadas en los parabrisas de lamentos, de la deriva de voces, de manglares abiertos como sábanas malanochadas, en la intuición desordenada de tu encrespada melena. Como gabarra a la deriva, la ciudad se enmudece hipócritamente, acicalada de azulejos en una espesa discrepancia contra el viento. ¿Qué puede decir el silbido de la ría cuando la tempestad de tus ojos de faroles cae salvajemente sobre las aberturas de mi piel? Tal es el destino de los amantes que van colgando en los portales la ansiedad de la calma, del amanecer espeso, de la revelación de la carne, glorificada en la perpetuidad de la ternura, como una quimera que destella cuando hierve el sol. Muchas gracias, muy amable de su parte. De igual manera, gracias a ti. Alcino. Sí, yo sí voy a leer unos 3 textos o 4 porque veo que los compañeros no ocuparon los 6, 8 minutos que tenían ellos como promedio. Pero bueno, ahí van. El primer poema se llama Tiempo. Ahora me entiendes, primitivo hierro, si te digo, de muertos nacimos tan iguales, el átomo y el poeta, la noche y el mendigo, la espada y la palabra. Tiempo, ¿dónde estabas en el no tiempo? Aún el espacio es ilusión donde envejece la carne. La risa se convierte en silencio en esta cueva de músculo y agua. Artificio fuiste de mis venas rotas y la idea de mí. Artificio al hablarme de la precedencia y el final, del beso furioso en el rigor del amor, antes de la muerte del pan y las manos. Toda la belleza, la frescura de un rizo adolescente, los labios groseramente ofrecidos, sexos emparejados disidentes de la ternura, patrias formadas en la sangre de los olvidados, inmensidades de líquidos, tierra, aires y fuegos en tu ojo herido, todos inútiles como pájaros muertos, entre restos de tus hijos retorcidos donde dormiste. Eres cruel entre los bosques de julio, en la presencia de la maleza sobre la morada, en la contemplación de la pala sobre la tierra. Tiempo, mi aurora no se olvida, tu sencilla contradicción te venció más allá de esta muerte, más allá del campo húmedo y solitario que tocan mis pies. El siguiente poema se llama Aguas Negras. Aguas negras de mí, desde mí, hacia mí. Aguas negras desde donde fluyo hacia adentro, a la cima de tu corazón de tierra. Aguas negras que prefijan mis derrotas y me amamantan, me ofrecen, me suman y restan. Aguas negras de tu seno vacío, de esta jaula donde gritan los becerros. Aquello pudo explicar el sudor en vano, el cuerpo material siendo ahora y mañana. Un tercer poema que lleva como nombre Donde hallé el silencio, es muy corto. No estaba mi nombre, ni mi sombra, ni mi lluvia de gotas de carne. Donde hallé el silencio, vi un cuerpo de bruces como toro muerto. Vi un ojo bañado de neón y pregunta. Me vi muerto y callado. No era necesario mi nombre.
tan solo escucho el agua en la cual me diluyo. Y para concluir, otro poema que también se llama Tiempo. Tiempo, espejismo hiriente en tu travesía ilusoria sobre las formas y las épicas recurrentes. Tiempo, de madrugada sangrante, un café de soledad, un coloquio ermitaño con serpientes mágicas. Tiempo, de ver ascender el retoño de su vientre, lavar el corazón hasta la aridez, amar hasta el alma desaguada. Tiempo, de circular contra la brisa con los rostros resurrectos como tajadas de pan, fraguar inútilmente una excusa para quedarse. Tiempo, de fisonomías insignificantes en la cubierta del caldero originario, los trastos reiterados del aburrimiento. Un dios caído del nido entona una marcha guerrera. Tiempo, ausente entre la ira y el fuego, destruye mis ojos al llorar cantos de sirenas ahogadas. Con esto concluyo yo también mi participación. Como soy el último, voy a ofrecer unas palabras para el cierre, pero quisiera saber si alguno de los compañeros no tiene algo más que decir o algún anuncio por hacer, ¿no? Para ya concluir con esta intervención. Sí, Alcino. Yo quisiera formularles una cordial invitación a todos los compañeros, porque el 16 de septiembre la Orquesta Sinfónica de Cuenca, conjuntamente hemos programado el concierto en homenaje a César Dávila Andrade. Será en el Teatro Casa de la Cultura, en donde pues habrá declamación de la poesía y por supuesto el gran concierto. Entonces les haré llegar las invitaciones correspondientes para que nos acompañen el 16 de septiembre en el Teatro Casa de la Cultura desde las 20 horas. Una cordial invitación para todos ustedes, distinguidos amigos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Viviana, Laura, Miguel, que quieran decir algunas palabras finales, alguna invitación, alguna reflexión corta. Bueno, yo de mi parte, pues primero agradecerte una vez más, Alcino. Definitivamente sentirme orgullosa de estar aquí, de compartir, de aprender, de darme la oportunidad, pues, de también de poder decir mis pensamientos y mis sentimientos. Sigamos en este quehacer poético, literario que nos enmarca bastante al Ecuador, poniendo en alto la bandera ante el mundo. Solamente eso. Muchas gracias, Viviana. No sé si Laura quiera decir algo o si es que Miguel quiera decir algo. Bueno, parece que no. Entonces, yo voy a hacer lo que es el cierre. Espero que este espacio haya podido contribuir un poco a la experiencia que ofrece Insurgencia Cultural en todas sus ediciones, ¿no? Que el homenaje haya sido la expresión que se merecen autores de la talla de García Lorca o de Dávila Andrade, y que este tránsito virtual sea germen de la búsqueda de la verdad en la poesía del todo. Muchas gracias por todo y hasta una próxima edición con todo, ¿no? Hasta luego. Chao. De igual manera, hasta la próxima. Un gusto.